El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. La palabra de Dios dice en la primera carta de San Juan Apóstol, primera carta de San Juan, epístola universal o católica de San Juan, el apóstol amado. El capítulo 4 y el versículo 19, leo la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Alabado sea el nombre del Señor. El título de esta exposición bíblica: Dios, un Padre amoroso. Dios, un Padre amoroso. Este es el gran tema de la Biblia, el amor de Dios hacia esta humanidad. Dice la palabra del Señor y enseña claramente que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Alabado sea el nombre del Señor. Él es un ser amoroso que se nos presenta como Padre. Dios se nos presenta a nosotros como Padre, y es importante que nosotros, y usted que probablemente no goce del amparo material o terrenal de un Padre, usted sepa que hay un Dios en los cielos, hay un Padre celestial que está dispuesto a ampararle a usted, aunque su padre y su madre le hayan dejado. Vamos a notar algunas verdades bíblicas sobre nuestro amante Padre Celestial. Esta lección también está a su disposición, amado hermano, al igual que las otras lecciones que hemos venido compartiendo con cada uno de ustedes. 24 lecciones preciosamente anilladas a su entera disposición. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es amor, y Cristo afirma que Dios es Padre. El Señor Jesucristo nos afirma que Dios es Padre. Este Padre obviamente no es un Padre humano, no es un Padre físico, es celestial, es del cielo, es no terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. En San Lucas capítulo 11 y el versículo número 2, San Lucas capítulo 11 y el versículo número 2, dice la palabra, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y a dirigirse a Dios como Padre, un Padre celestial y no terrenal. Y es interesante que la Biblia no nos muestra que Dios es madre. Oiga bien, Dios no se nos presenta como madre, ni tampoco se nos presenta como abuelo. Dios no es abuelo, ni tampoco Dios se nos presenta como tío. Dios se nos presenta como Padre. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor en su palabra también nos dice que este Padre es dadivoso. San Mateo capítulo 7 y el versículo número 11 dice la palabra del Señor: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Él es dadivoso, Él es misericordioso. San Lucas 6:36, capítulo 6, versículo
36, dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es misericordioso. Él es espíritu, es decir, es un ser espiritual. San Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Él es todopoderoso. San Marcos capítulo 14 y versículo 36, nos dice la palabra de Dios que Él es el todopoderoso. Eso quiere decir que no hay cosa que Él no pueda hacer, no hay cosa que su poder no pueda lograr. San Marcos capítulo 14 verso 36, y dice, y decía, Jesús decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nada imposible para ese Padre que nosotros tenemos en los cielos. Estimado oyente, ¿tiene usted a Dios como Padre? ¿Ha recibido usted ya al Espíritu de Dios, que lo capacita y lo engendra para ser un verdadero hijo de Dios? En segundo lugar, como Padre, Dios tiene ciertas prerrogativas que nuestro Padre merece. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que Él nos ama. San Juan dice, Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. Él nos amó desde la eternidad, antes de que nosotros naciéramos, antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Ya Dios nos conocía y nos amaba, nos amó desde la eternidad. Y dice la Escritura que la expresión máxima de su amor por esta humanidad fue enviar a su Hijo Jesús de Nazaret a morir en una cruenta cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario reconocer su inmenso y gran amor. No debemos menospreciarlo, no debemos subestimar el amor de Dios. Como Padre que es, un Padre amante que Él es, Él también, nosotros tenemos que honrarlo, obedecerle, respetarlo. Le debemos respeto, honra y obediencia. En el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y el versículo número 10, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y el versículo número 10, dice la Escritura: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos obedecerle, respetarle y hacer su voluntad, consultar siempre su voluntad. Nunca debemos proceder, si ya somos hijos de Dios, de acuerdo a nuestra propia voluntad. Debemos siempre consultarle a Él, si es su voluntad hacer tal o determinada cosa. Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3 verso 35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo, ¿honra usted a Dios de esta manera? ¿Le honra como Padre? ¿Le ama a usted? ¿Reconoce usted que Dios le ama? ¿Le tiene usted respeto, honra y le obedece a Él? ¿Consulta a Dios para hacer siempre su voluntad o hace lo que usted mejor le parece? En tercer lugar, la Biblia nos dice que Jesús, siendo hijo, hizo la voluntad del Padre. La Biblia nos muestra a la deidad, a Dios manifestándose como Padre, como Hijo y como Espíritu. Pero dice la Escritura que cuando Cristo vino a este mundo, vino como Hijo, y como Hijo hizo la voluntad de su Padre. Él amó a sus padres terrenales, honrándolos, pero no por encima de su Padre Celestial. La honra que Él le dio a su Padre Celestial fue por encima del respeto y la honra que le dio a sus padres terrenales. Cristo como Hijo colocó sus aspiraciones a la voluntad de su Padre, las sujetó a la voluntad de su Padre Celestial. Nunca hizo algo que no fuera sino la voluntad de su Padre Celestial. Le pregunto a usted, ¿hace usted la voluntad de su Padre Celestial?
¿Hace usted lo que Dios manda en su palabra que nosotros debemos hacer? En cuarto lugar, la Biblia nos enseña que el Hijo, Cristo, siendo Hijo, obedeció y honró a su Padre, y por esa razón su Padre Celestial le honró también a él. Dice la Escritura que al momento de bautizarse, se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre se complació en el Hijo, y el Padre enseñó obediencia al Hijo. Dice la Escritura que Cristo en los días de su carne padeció, y por cuanto sus padecimientos fueron terribles, Él aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. El Padre enseñó obediencia al Hijo. Amado hermano, estimado amigo, nosotros también debemos ser disciplinados, probados, para poder ser galardonados por el Señor. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que soportar las pruebas para finalmente recibir nuestro galardón. Dios te ama, amigo. Cristo te ama, te lo demostró hace mucho tiempo. ¿Le amas tú a Él así? Dios nos ama, por eso en ocasiones nos corrige, porque desea lo mejor para nosotros. En oración, pídale usted a Dios que le enseñe a hacer su voluntad, para obedecerle y serle grato. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.